Hemos venido a acompañar a la agencia de La Carlota, la agencia de Ucachi, la agencia de Canals y todos los centros de jubilados que nuclean esas tres agencias. Lo hemos hecho en marco del programa del Consejo Participativo de las Personas Mayores. Ajá. Esta es una instancia territorial que se hace a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, donde se reúnen las comisiones directivas de los centros de jubilados para debatir y discutir acerca de la problemática de las personas mayores. No solo las problemáticas que tienen que ver con el PAMI, sino de manera integral, donde se abordan los 10 derechos fundamentales de las personas mayores y la adhesión a la Convención Interamericana de Personas Mayores que ha hecho la Argentina en el año 17. Esto permite pensar cuáles son a partir del diagnóstico, el análisis de las problemáticas y el diagnóstico, cuáles son las salidas posibles para resolver los problemas que hoy enfrentan las personas mayores. En ese sentido, el PAMI promociona la creación de un consejo federal, es decir, de aquí, de esta reunión, van a salir 2 titulares y 2 suplentes, 2 consejeros titulares, 2 consejeros suplentes, que van a representar a esta región en el Consejo Federal que nuclea a todas las personas mayores de la República Argentina. Lo que yo les decía recién a las personas que aquí estaban presentes es que ellos son los representantes y que en ellos va la responsabilidad de discutir y debatir para construir políticas que tiendan a hacer una sociedad más justa con las personas mayores. Las vejeces vienen a configurar una problemática en nuestra sociedad y es necesario que la política pública, nacional, provincial y municipal se ocupe y lo haga de manera integral. Para eso también es necesario que el sujeto político, en este caso los viejos y las viejas, se puedan organizar para que sean ellos quienes representen esa problemática, alcen la voz y lleven las demandas para que se puedan construir esas políticas. La relación con las personas mayores no se agota solamente en el PAMI o en instituciones que trabajan con personas mayores, sino que es transversal a toda una sociedad. Argentina enfrenta un desafío que es poder resolver los problemas que suceden en torno a personas mayores. Así como en 1993 se consagró el Pacto de San José de Costa Rica por los derechos de los niños y de las niñas, y en el año 1994 en la reforma constitucional se incorpora ese pacto a la Constitución Nacional para que después de ahí se construyan todas las políticas en torno a las niñeces, lo mismo está pasando ahora. Se está incorporando, se ha incorporado, se le ha dado rango constitucional a la Convención Interamericana de Derechos para Personas Mayores para que se puedan trabajar políticas con perspectiva gerontológica que le vengan a resolver los problemas a la gente. Y concretamente, ¿qué pasa con las personas vulnerables? ¿Qué pasa con las personas frágiles? ¿Qué pasa con las personas que no tienen un sistema de contención, que no tienen una familia, que no tienen los medios, que no tienen el capital para resolver sus problemas y para poder seguir viviendo con dignidad? Es decir, ¿cuáles son las organizaciones, los organismos? ¿Cuál es la política pública que va a dar esa respuesta? Porque en definitiva las personas mayores tienen derecho al acceso a la salud, tienen derecho a la participación, a la revinculación, al goce, tienen derecho a ser bien tratados o no discriminados. Entonces, digo, ¿desde dónde podemos garantizar todos esos derechos? Bueno, para eso hay que construir política pública que le garantice los médicos y médicas que necesiten, la tecnología que necesiten, que le garanticen los medicamentos que necesiten, pero que también les garanticen los espacios de participación, como son las colonias, los talleres sociopreventivos, que les garanticen la posibilidad de gozar, que es el turismo y el viaje, que haya un marco que regule y norme la discriminación y el maltrato, que se pueda garantizar la estadía de una persona mayor. No todas las personas mayores a lo largo de su vida han adquirido un bien inmueble que es una casa. ¿Y qué pasa cuando esas personas ya son viejas y no pueden pagar un alquiler? Porque el mercado pone el precio de los alquileres. Es decir, el mercado pone el precio de los alquileres, entonces es el mercado el que tira a los viejos a la calle. Bueno, eso no puede suceder.
Para eso hay que pensar política pública. Y política pública nacional, provincial y municipal. Todos tenemos la responsabilidad de trabajar y de pensar en una sociedad más justa. Pero esto no es una utopía, esto hay que hacerlo. Porque como te decía recién, el mercado todos los días ajusta los precios de los alquileres, el mercado todos los días ajusta los precios de los alimentos. Entonces, ¿qué política o cómo pensamos una sociedad que pueda incluir a todos? Así como incluimos a los niños y a las niñas, así como incluimos a los trabajadores y a las trabajadoras, también tenemos que pensar cómo incluimos, cómo abrazamos, cómo contenemos, cómo tenemos adentro a las personas mayores que hoy viven una problemática. Y no hay que irse lejos. A los que están escuchando y viendo esta nota, piensen en sus abuelos, sus tíos, sus vecinos, o los que seguramente conocen en las localidades, que son personas mayores que la están pasando mal. Y en este tiempo histórico, nosotros como sociedad no nos podemos permitir que haya personas mayores pasándola mal, porque son frágiles, son vulnerables, son dependientes y sobre todo tienen la voz baja. Por eso los instamos a que se organicen, a que debatan, a que participen y a que tengan sus representantes, que son los que van a levantar la voz por las personas mayores. Bien, ¿y cómo los eligen o cómo se eligen los consejeros? Como en cualquier asamblea. Aquí se está transitando una asamblea donde se intercambian las ideas, donde se debaten y después van a ir a votación. Hay 2 titulares y 2 suplentes que corresponden a la agencia Carlota Ocachi Canals, que nuclea unas 20-25 localidades con sus centros de jubilados. Finalmente van a ir a votación. Y acá cabe destacar el enorme esfuerzo que han hecho los jefes y jefas de agencia, como la compañera Cecilia Wilken de la localidad de Ocacha, o la compañera Roxana Carretero de la localidad de Canals, y nuestro queridísimo anfitrión, que siempre nos convoca acá a la localidad de Carlota, a este centro de jubilados que es hermoso, que es nuestro querido compañero José Solera, que vienen articulando con las otras agencias para llegar a esta instancia. Y que también han podido, en las discusiones internas, lograr que esta región, que sería el sudeste de la provincia de Córdoba, tenga 2 consejeros titulares y 2 consejeros suplentes en el Gran Consejo Nacional. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes.